Hola, saludos, gracia y paz. Nos preparamos para una prédica, para un servicio este domingo. Y hoy queremos, siendo ya el cuarto domingo de este año 2021, enfatizar sobre la importancia que tiene para nosotros como creyentes reconocer, saber, tener entendido que en nosotros como ser funcionan dos naturalezas, una externa y una interna. Si estamos en conocimiento de esto y lo tenemos muy claro, podemos nosotros entender y comprender también cuáles serían nuestros elementos de lucha con miras a garantizar la salvación de nuestro espíritu, de nuestra alma. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, dice: Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sin duda, esta debe haber sido una enseñanza que impactó mucho al pueblo judío, por cuanto la misma contiene una transformación del conocimiento que había adquirido el pueblo de Israel durante años. Para el judío siempre fue muy importante demostrar su linaje, demostrar su ascendencia, de dónde venía, para que quedara claro que no pertenecía a los gentiles, sino que estaba incluido dentro del linaje natural de Dios. Ahora, Pablo le está diciendo acá que lo que ellos habían conocido hasta ese momento, pues había perdido valor, porque dice él que no es ser judío el que lo es por lo natural, el que lo es por el linaje demostrable, el que lo es exteriormente, sino que dice él que es judío el que lo es en lo interior. Y él está planteando que la circuncisión que es importante no es la de afuera, la que se puede visualizar o manifestar o dar a conocer, sino que la circuncisión es la de adentro, la del interior. Y dice él que es la del corazón. Hay que circuncidar el corazón y hay que circuncidarlo en el espíritu, no en la letra, dice él. Es decir, cuando dice a la letra se refiere al mandamiento, a la orden, a la instrucción, que quizás pues el judío obedecía porque no tenía escapatoria. Ahora, él dice que cuando te circuncidas en el espíritu lo haces por voluntad, lo haces por deseo, lo haces por conciencia interna, y esto, dice él, tiene la alabanza de Dios, que es la que importa, porque lo que le está dando a entender que da igual si el judío te considera a ti otro judío o no, no busques la alabanza del hombre, sino la alabanza que viene de Dios. Entonces, hemos entrado en este ámbito tan extraordinario porque está claro que hay una parte externa de nosotros y una parte interna. La parte externa, según está manifestando Pablo, era la circuncisión externa, la que se hacía de manera visible, pero hay una circuncisión interna que es la del corazón. Entonces, la palabra usada para exteriormente, que aparece acá en esta lectura que acabamos de hacer, es la palabra faneros, que puede ser traducida como manifiestamente, abiertamente, es decir, no está oculto, está claro para todos, es visible para todos. En cambio, el término usado para interior es la palabra kryptos, que puede ser traducida como oculto, oculto porque no se ve,
porque está en lo interno, está tapado, está escondido. Y esto ciertamente manifiesta una clara oposición entre ellas, entre lo externo y lo interno. En consecuencia, en nosotros hay algo que se manifiesta exteriormente, que es visible, y algo que lo hace interiormente, que está oculto, que no se puede ver. En consecuencia, atendiendo a lo dicho por Pablo, es menester prestar atención a lo que está oculto, porque de allí emana lo que es aprobado, entendiendo lo que él dijo, cuya alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, el que se circuncida en el corazón es alabado por Dios. Entonces, hay que mirar a lo interno, porque lo que hagamos en lo externo no recibe alabanza de Dios. Lo que hagamos, las decisiones que tomemos en lo interno, sí. Es alabado por Dios aquel que se circuncida en el corazón, como ya hemos dicho, y no el que lo hace en la carne. Entonces, del corazón debe ser cortado y expulsado aquello que no es útil, sino que más bien es perjudicial para la fe. Y esto tiene un sólido respaldo en las palabras del Señor Yeshua, cuando dijo: ¿no entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Señor estaba dejando muy claro acá que todas estas manifestaciones que son en lo externo, la mayoría de ellas son en lo externo, primero se originan en lo interno, en el corazón. De ahí entonces que si en el corazón primero se piensa la fornicación, el adulterio, el homicidio, la mentira, la murmuración o otras cosas que parecen ser menos graves, como por ejemplo el chisme, ¿no? Esas cosas que nacen en el corazón, dice el Señor, son las que contaminan al hombre. Son malas, son perjudiciales. En consecuencia, a esto es lo que alude Pablo cuando dice que del corazón debe ser circuncidado aquello que nos hace daño. En cierta manera, Pablo está estableciendo una nueva ciudadanía. Y esto pues también queda confirmado en el nuevo nacimiento, que es el nacimiento de arriba. Cuando la palabra dice que debemos poner nuestra atención en las cosas de arriba y no en las de abajo, es precisamente esto: decidir sacar de nosotros todas estas cosas que son de abajo y que nos perjudican y no nos dejan tener una vida cristiana feliz. Lo que sale del corazón sale del interior. Hablemos ahora del hombre interior y el exterior. Vimos que lo externo es lo que se ve, lo que se manifiesta, lo que no está escondido, en tanto que lo que no se ve corresponde con lo interno. Por lo tanto, ahorita establecemos una conclusión, más adelante la demostraremos. La carne es lo externo, en tanto que lo interno, lo único que sabemos es que no es carne. Vamos a ver algo muy interesante. Conocemos por las Sagradas Escrituras que lo externo fue hecho de una mezcla de tierra con el agua que salía del mismo terreno. La palabra de Dios dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahweh Elohe formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo que nos dice la Sagrada Escritura es que Dios tomó de la tierra, tomó polvo, tomó el material del cual estaba hecho la tierra, y uno supone,
aunque acá no lo dice, que por ese vapor que salía de la tierra, este polvo pues se podía humedecer, porque era la única manera en que se pudiese dar forma y se mantuviese la forma. Recordemos cómo trabaja el alfarero. Necesita arcilla, pero también necesita mojar la arcilla para que tenga cohesión, para que tenga consistencia y se mantenga la forma. Pero ya el versículo previo nos había dicho que salía un vapor de la tierra. Así que pues que entendemos que esa tierra, pues que aunque era polvo, pues estaba húmeda para poder formar al hombre. Entonces, el afar, A-P-H-A-R, el afar, es el polvo de la tierra seca, el polvo o la tierra seca, el cual, tomado de la Adama, que traduce de la tierra o del suelo, fue lo que permitió darle forma a Adán. Ahora veamos algo muy interesante. El término Adama, con lo cual se designa la tierra, el suelo, de donde fue tomado ese polvo para hacer a Adán, tiene por nombre Adama, es decir, A-D-A-M-A-H. Notemos que esta palabra Adama tiene la misma raíz que Adam. Está formado por las mismas palabras. En consecuencia, lo que nos está diciendo esto es que la tierra y el hombre son la misma cosa. Es lo mismo. La tierra, de donde fue tomado el hombre, tiene las mismas características, claro, que el hombre mismo. O podemos decirlo de otra manera, el hombre que fue tomado de la tierra es también tierra. Por eso el Señor dijo, pues polvo eres y al polvo volverás. Le está diciendo le decía a Adán, pues Adama eres y a la Adama volverás. Adán, es decir, el primer hombre, y la tierra, es decir, la Adama, es lo mismo, es la misma cosa, tiene la misma naturaleza. En consecuencia, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo hacía de su misma naturaleza, que es la de la tierra misma. Esto es muy interesante. Si podemos comprender esto, podemos saber y conocer cómo podemos nosotros defendernos de lo que significa el pecado. Pensando en esto, Pablo usa en Romanos capítulo 9, versos 20 y 21, una alegoría mediante la cual compara al hombre con la tierra, con el vaso del alfarero. Veamos. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Lo que nos está diciendo acá, Pablo está haciendo una comparación acá, está mostrando al alfarero con su rueda, en donde coloca el bloque de arcilla mojado y luego hace girar la rueda para entonces comenzar a darle forma al vaso. Esto lo hemos visto, pero todavía este arte se mantiene vigente sobre la tierra. Entonces, está hablando Pablo de recipientes que algunos son usados, por ejemplo, para almacenar agua o para preparar alimentos. Esos son vasos de honra, también para tomar. Pero también se refiere él a otros usos que se le puede dar al vaso, como por ejemplo una letrina. Entonces dice él, de la misma masa de arcilla con agua se hizo un vaso que se usa para ingerir algo, pero también se usa un vaso para botar algo que sale del hombre. Es un vaso para honra y un vaso para deshonra. Entonces dice él, de la misma masa se hizo un vaso para honra y un vaso para deshonra. Así pues, el hombre, bien sea un hombre que proceda bien, un hombre que proceda mal, ambos fueron hechos de la misma masa. Y esa masa es la tierra. La tierra fue la que aportó
de sí misma esa naturaleza. Pero todavía si fuéramos un poco más allá a comprender la palabra Adamá, entenderíamos que no fue que el hombre se hizo de la tierra, sino que la tierra y el hombre tienen la misma naturaleza. Es como que se hubiese usado una porción para hacer la tierra y otra porción para hacer al hombre, de la misma masa. Y de esa masa con la que se hizo al hombre salió una generación buena y salió una generación mala, de la misma naturaleza que la tierra. Y esto lo hemos explicado en otros videos cuando decimos la razón por la cual se hizo la tierra, el motivo por el cual se hizo la tierra. En un video nosotros explicamos por qué la tierra es tierra y por qué albergó a la humanidad. Dijimos que la tierra fue hecha, fue formada, igual que todo el universo, por razón de los ángeles rebeldes. Cuando los ángeles se rebelaron contra Dios, Dios tuvo que tomar la decisión de expulsarlos del monte de Dios, tal como aparece en Ezequiel 28. Pero Dios no tenía a dónde enviarlos, porque no había sido creada otra cosa, lo único que existía era el monte de Dios. Entonces Dios decide crear el universo, pero de ese universo un planeta. O quizás así no fue el orden, porque las Sagradas Escrituras nos muestran que después que Dios hizo la tierra, entonces Dios hizo el sol y la luna y suponemos que el resto de los planetas. Es decir, Dios pensó en la tierra para poder albergar a los ángeles rebeldes. Y después que la tierra fue hecha, se hizo todo lo demás. Todo lo contrario a lo que nos dice la ciencia, que nos cuenta que de una explosión se originó todo. Y la tierra está allí como un pedacito de esa grande explosión. Bien, entonces, primero fue hecha la tierra. ¿Pero para qué fue hecha la tierra? Bueno, para albergar a los ángeles. Ahora entendamos esto maravilloso. Lo vamos a ver en un momento. En el Antiguo Testamento también a los ángeles se les llama Adán. Veamos este relato que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, que aparece en Ezequiel 28, versos 2 y versos 9. Veamos. En el verso 2 de Ezequiel dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Adonai Yahweh, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios. Pero tú eres hombre y no Dios. Esto es muy, muy interesante. Veamos el recurso de la Biblia paralela, buscando en el hebreo original, a ver cuáles fueron las palabras usadas. Esta es la porción en el hebreo original que aparece en el recurso de Biblia paralela. Acá estamos en Ezequiel 28:2. Vamos a buscar aquí abajo donde dice: me siento en medio de los mares, sin embargo tú eres un hombre. Veamos, la palabra usada para un hombre es Adam. Adam. Quiere decir entonces que a quien el Señor se está refiriendo en primera referencia es al rey de Tiro, pero en segunda referencia, y esto es reconocido por todos los estudiosos de la palabra, Dios está hablando directamente con Satanás y le está diciendo: tú eres un hombre. Esto también lo ratifica el verso 9. Veamos. En Ezequiel 28:9 dice: ¿porfiarás en decir yo soy un Dios en presencia de quien te mata? Porque en presencia del que te traspasa, tú eres hombre y no Dios. Se lo está diciendo a Satanás. Veamos qué dice el original, en el hebreo original. Acá vemos: todavía dirás un Dios soy delante del que te mata, pero tú un hombre eres. Un hombre, de nuevo que aparece un hombre, la palabra Adam. De manera entonces que los ángeles son hombres, son Adames.
son hombres. Pero los ángeles fueron la primera creación de Dios después del monte de Dios y de todo el lugar donde Dios habita. Los ángeles fueron su primera creación. De manera que los ángeles fueron el primer prototipo de hombre que Dios tuvo. No fue el Adán de la tierra, fue el Adán que estaba y que, bueno, todavía hay. Las 2/3 partes de los ángeles están en el monte de Dios. Pero la tercera parte fue enviada a la tierra, como bien nos dice Apocalipsis 12. En consecuencia, si la tierra es Adamá y tiene la misma raíz de Adán, el orden debe haber sido este. Dios creó al Adán en el monte de Dios. Fue la primera creación humana, el primer prototipo humano creado por Dios fue el ángel. Pero como los ángeles, un grupo de ellos se rebelaron, la tercera parte se rebeló, Dios los expulsó, pero no tenía a dónde enviarlos. Entonces Dios decidió crear la Adama, es decir, un lugar que tenía la misma naturaleza que los ángeles. Y ese lugar que tenía la misma naturaleza que los ángeles es la tierra. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la creación de la tierra y luego el resto de las cosas. Lo que sí sabemos es que los ángeles fueron enviados a este lugar, a la Adama. Pero estando ya establecido esto, Dios ya tenía un plan para poder vencer a estos ángeles que se le habían rebelado y también las consecuencias de la rebelión de los ángeles, que sería una generación que nacería en la tierra que no estaba dentro de los planes de Dios. Ya Dios tenía cómo vencer esto. Y el medio que Dios usó fue crear otro prototipo de humanidad, otro Adán, pero esta vez no en el monte de Dios, sino en la tierra que había sido creada para albergar a los ángeles. Y es allí cuando nosotros empezamos a tener conocimiento de esto a través de las Sagradas Escrituras con el Adán que aparece en el huerto de la tierra. Ese Adán que aparece en el huerto de la tierra tiene la misma naturaleza que la tierra y la misma naturaleza que los ángeles que Dios había creado primero, solo que los privilegios que tenían o que tienen los primeros ángeles o los primeros Adames no lo tuvo el segundo Adán. Entonces, la apariencia externa, la parte exterior de nosotros, viene a ser entonces la misma apariencia externa que tienen los ángeles. Insisto, solo que no tenemos los privilegios que ellos tienen. En consecuencia, el plan de Dios fue que a partir de ese Adán de la tierra nacería aquel que derrotaría a todos los ángeles por medio de su obra virtuosa de vivir una vida santa. Me refiero al Señor Yeshua. Esa fue la estrategia de Dios. Derrotar, destruir todos los ángeles que se rebelaron y las consecuencias de esta rebelión de los ángeles, que fue la formación o la creación de una humanidad aquí en la tierra. Todo eso que es la descendencia de Caín, todo eso debía ser eliminado. Falta poco para ello, pero ya el Señor consiguió la victoria en los tiempos en que Él estuvo entre nosotros la primera vez. Ahora veamos esta definición que da acá Pablo, que está en el capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto dice el versículo 18. Lo que nos está diciendo Pablo acá es que lo que está en nuestra parte externa, que es de donde fuimos formados, es carnal. Dice él, es carnal. Pero dice él que el carnal está vendido al pecado. Es decir, lo que es la carne, la actitud de la carne, lo que la carne quiere hacer, siempre terminará como resultado de esto será el pecado. Él dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien, dice él. Y esto es lo que Pedro en otro lado, en otra parte llamó concupiscencia. Es decir, lo que es hacer lo malo está en la carne, que es lo externo. De allí que nosotros tenemos que entender que somos dos naturalezas todavía.
Mientras estemos vivos acá en la tierra tendremos las dos naturalezas. La primera, que es la de la carne, y la otra, que no es inmediata, sino que viene como consecuencia de una decisión que tomemos nosotros, es espiritual. Sigamos viendo. Pero en ese mismo capítulo 7 de la carta a los Romanos, Pablo dice: según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior. Lo que antes nos decía que era lo oculto, es el hombre interior. Quiere decir entonces que lo expuesto, lo que está a la luz de todos, es el hombre exterior. Pablo sigue diciendo esto: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vea, qué importante esto. Él dice que lo que uno siembra, eso lo va a cosechar. Eso lo va a cosechar. Pero él utiliza acá una alegoría muy interesante. Él dice: el que siembra para su carne, pues va a cosechar lo que la carne es, y la carne es corrupta. Es decir, si nuestras obras, nuestras acciones son permanentemente en la carne, lo que vamos a recibir es la condenación por causa de esas acciones en la carne. Ahora dice: el que siembra para el Espíritu, entonces segará de esas obras la vida eterna. Aquí estamos de nuevo entonces frente a las dos naturalezas. La externa es la de la carne. Si mi accionar, si mi actitud, si mis obras son las de la carne, las consecuencias de eso es que yo cosecharé condenación. Ahora, si mi accionar, si mi vida, si mis obras son de acuerdo al Espíritu, entonces yo cosecharé vida eterna. Entonces él aconseja que no nos cansemos pues de hacer el bien, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces sigue apareciendo datos con relación al hombre, a la parte exterior, al hombre exterior y al hombre interior. Y hay algo claro acá, pues las obras de la carne siempre son malas y las del Espíritu deberían ser siempre buenas. Digo deberían ser porque no necesariamente son así. Es decir, ya vimos anteriormente que los malos pensamientos, las malas acciones salen del hombre interior, del corazón, el cual debe ser circuncidado, debe ser botado las malas acciones. Pero hay una cosa buena, porque aquel que ha recibido al Señor como su Salvador, recibe de parte de Dios de su Espíritu. Y es aquí donde comienza la gran victoria. Porque antes del Espíritu, antes de recibir el Espíritu de Dios, nuestro espíritu está apagado, está dormido, no tiene vida. Lo que está vivo es el alma, lo que está accionando es el alma, lo que está actuando es el alma, y el alma es la psiquis. Es decir, que todo razonamiento para aquel que no tiene al Espíritu Santo siempre es un razonamiento basado en la psiquis, basado en el alma. Ahora, cuando uno recibe el Espíritu Santo, el razonamiento tiene que comenzar a ser en el corazón, en el cardias espiritual, que es el lugar de la conciencia, donde se analizan las cosas buenas y las malas, donde se toman decisiones que son válidas, que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante conocer que dentro de nosotros, cuando recibimos al Señor, ya hay una nueva naturaleza, ya hay una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, porque cuando recibimos al Señor, que Dios nos da de su Santo Espíritu, entonces el Espíritu nuestro cobra vida. Y acá lo importante es que el Espíritu sea quien controle las acciones. Pablo dio esta palabra en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Él dijo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Quiere decir entonces que el espíritu también se puede
contaminarse, puede corromper. De tal manera entonces que si nosotros obramos correctamente y entendemos correctamente nuestras dos naturalezas, debemos empezar a entender cuando nuestro razonar, cuando nuestro pensamiento está siendo dirigido por la mente, por la psiquis, o está siendo dirigido por el corazón, por el cardias, por las entrañas. Eso es lo que significa, porque el espíritu viene a las entrañas, es dirigido por las entrañas. Para ello, Pablo utiliza una interesante alegoría que aparece en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y es la siembra. El apóstol nos explica cómo ocurre la separación entre el cuerpo de adentro y el de afuera. El cuerpo de afuera es lo que se puede ver, como ya hemos dicho, pero él lo asemeja al grano desnudo de cualquier grano de cualquier semilla, ¿no? Y el cuerpo de adentro, dice Pablo, lo presenta como la matica, pues el arbolito que va a salir. Entonces, sembrar el grano, según la alegoría de Pablo, es sacrificar lo externo, porque para que el grano pueda producir o de él salga la vida, el grano tiene que morir. Porque nosotros vemos que sembramos el grano, lo metemos en la tierra, ya eso es de por sí, tiene la simbología de la muerte cuando lo metemos en la tierra. Pero luego el grano se parte, se abre, entregando su vida por completo para que salga de él el nuevo brote, la nueva vida, ¿no? Entonces dice Pablo lo siguiente: necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier grano. Esta es una alegoría en la que Pablo está diciendo que la siembra nuestra es hacer morir la parte exterior, porque a fin de cuentas la parte exterior va a morir. La parte exterior es solamente un vestigio que nosotros dejaremos cuando muramos. Sabemos esto, cuando muramos no nos desaparecemos, sino que el cuerpo queda inerte, allí donde esté. Esa es la vestimenta de afuera, esa es la parte externa, es la carne, tiene que quedarse aquí, tiene que podrirse porque es el camino para deshacerse de lo inútil. Es una forma como Dios decidió deshacerse de aquello que no sirve, de aquello que es inútil, de aquello que causa problemas y entorpece el propósito de Dios de que todo el mundo sea salvo. Luego sigue añadiendo Pablo: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Dice él, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esto es otra muy interesante exposición que hace el apóstol Pablo. Él dice, primero es lo animal, dice él, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Yo creo que la traducción que se hizo acá de esta porción de la palabra es confusa, no fue sabia esta traducción. Vamos a ver por qué. Acá dice, veamos acá, el término usado por Pablo es la palabra psichikón. Veamos cuál es su raíz. La palabra es suchikos, el original. Y, según vemos acá, significa natural, del alma o de la mente, porque la raíz primera de esta palabra, veamos acá, porque la raíz primera de esta palabra es psique, que es alma, identidad, y es de donde se origina, es de donde viene en el hebreo. Es la misma palabra en hebreo para neshama. Pongamos atención a esto. Cuando el Adán de la tierra fue formado, Dios puso en él neshama, que es aliento de vida. Pero es un aliento de vida que termina en la muerte, porque todos nosotros debemos morir. El segundo aliento que Dios pone es para aquel que acepta a su Hijo como su Salvador. Cuando Dios le da de su Santo Espíritu, le está dando de la Ruach, también es aliento de vida, pero es un aliento de vida eterna que no muere jamás. Entonces, acá
en lo que está diciendo Pablo es, mas lo espiritual no es primero, sino lo animado, es lo que quiso decir. Es decir, lo que proviene del ánima, que es el alma. Es decir, la primera reacción del hombre es según el alma. Eso es lo que le está diciendo. La primera conducta del hombre no es la que proviene del espíritu, sino es la que proviene del ánima, del alma, porque es la psique la que está mandando. Pero luego que el hombre se convierte y acepta al Señor, viene el control, debe venir el control de la Ruach en nosotros, es decir, del aliento de Dios que es para vida eterna. Lo que se espera entonces es que una persona que ha recibido al Señor, pues comience a vivir bajo control de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, de esta manera Pablo está presentando también con esta alegoría el hombre externo y el hombre interno. Entonces vamos poniendo algunas cosas en orden acá. El hombre externo es aquel que se ve, es la apariencia física que tenemos, pero también es la carne. Y en la carne no mora el bien, sino el mal. Lo que la carne produce siempre tiene un mal resultado. Ahora, una vez que nosotros recibimos al Señor, tenemos entonces el hombre interior surge en nosotros, sale en nosotros. Primeramente teníamos un hombre interior que era controlado por la psique, es decir, por el ánima, por lo natural. Pero luego, en segunda opción, cuando recibimos al Señor, tenemos entonces ahora la posibilidad de ser controlados por el Espíritu Santo a través de lo interno. Entonces allí cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, se instala en nuestras entrañas, ¿verdad? Y debe comenzar a controlar nuestro ser para circuncidar de nuestro corazón todo aquello que llevaba a malos resultados. Pareciera que el procedimiento es ¿no? Toda la información aterriza en la psique, pero luego, si nosotros le damos cabida a esos pensamientos, pasan al corazón, a las entrañas. Y es de la entraña a donde se lleva la orden para ejecutar tal o cual acción. Por ejemplo, Satanás puede poner un pensamiento en nuestra mente de adulterio y nosotros tenemos la obligación de desecharlo. Pero si ese pensamiento permanece en nuestra mente, va a parar entonces a nuestro corazón. Y en nuestro corazón, si no tenemos al Espíritu Santo, lo vamos probablemente a terminar ejecutando. Pues si tenemos al Espíritu Santo, podemos y tenemos la autoridad para desecharlo, para ejecutarlo. Acá a lo que nos invita la palabra de Dios es a hacer morir al hombre exterior, es decir, el grano desnudo, matarlo, para que salga la vida a través del hombre interior. Porque como dijo el Señor, que el que creía en Él, dijo el Señor, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto quiere decir entonces que cuando recibimos al Espíritu Santo, lo que sale de lo interno nuestro es agua de vida, es agua viva, es agua para salvación, es el condicionante perfecto para la vida eterna. Luego añade Pablo, ¿no? El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, el primer hombre, que es de afuera, es terrenal, porque es hecho del polvo de esta tierra. El segundo hombre, que es de adentro, que es del Señor, es del cielo, obra según el Espíritu. Entonces, aquellos que no tienen al Espíritu Santo, obran como los terrenales, obran según la carne, según el hombre de afuera. Pero, ¿cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Es decir, los que actúan según el hombre interno, según el hombre interior, que es guiado por el Espíritu Santo, tienen la misma conducta, el mismo proceder que el Señor Yeshua, que es el celestial. Entonces hay una promesa acá. Hemos traído la imagen del terrenal. Con esa nacemos. Pero
traeremos también la imagen del celestial cuando vengamos por segunda vez. Si logramos resucitar, porque somos aprobados y vamos a la presencia del Padre, nuestro cuerpo va a ser transformado por el camino, dice la palabra, va a ser transformado del cuerpo de la humillación nuestra, que es el hombre exterior, al cuerpo de la gloria suya, que es el hombre interior. Nuestro cuerpo va a ser transformado para un cuerpo espiritual sin concupiscencia, sin maldad. Ya lo que el Señor ha prometido, lo cumplirá. Y ya no tendremos la naturaleza de los satanes pecaminosos, sino ahora tendremos la naturaleza del Señor Yeshua, como el Señor lo ha prometido. Ahora bien, tenemos entonces que entender esto y tomar decisiones. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo ora para que toda persona sea fortalecida en el hombre de adentro, porque el hombre de afuera siempre va a hacer las cosas malas. No hay manera de corregirle. La única manera de poder evitar que haga las cosas malas es que el hombre de adentro tome el control de las acciones. Ahora, Dios nos ha dado una valiosa ayuda, nos ha dado de sí mismo, a través de su espíritu, para tener el poder y la autoridad para decir que no. Esto es lo que las Sagradas Escrituras llaman como fruto del espíritu el dominio propio. Tenemos el dominio propio para decir que no. El término krataio se traduce como fortalecer y se explica de esta siguiente manera: invadir, conquistar por la fuerza. Es decir, cuando Pablo dice que seamos fortalecidos, lo que está pidiendo es que tengamos el arrojo y la valentía para tomar el control de todas nuestras acciones que estaban en manos de la psique, del hombre de afuera, del hombre externo. Asimismo, la palabra dunamis se traduce como poder y fuerza, y es el medio que ayudará a la conquista. Ahora, quien da la fuerza para conquistar es la Ruach, es el Espíritu Santo de Dios. La idea es que Dios ha dado de su Santo Espíritu para fortalecer al hombre interior, para que éste pueda conquistar la victoria y someter al hombre exterior, para que no sea él quien genere actitudes y dé respuestas. La Neshama, que es el aliento de vida que Dios da primero, con el cual nacemos, con el cual salimos del vientre de nuestra madre, debe ser sometida para que la psique no controle nuestras decisiones, sino que ahora el control sea a través de la Ruach HaKodesh. Y en la medida que vamos haciendo esto, tenemos una grandísima promesa, porque mientras el hombre de afuera se va desgastando, envejeciendo y empobreciendo físicamente, el hombre de adentro, por la obra del Espíritu Santo, se va renovando y rejuveneciendo. Esto lo dijo Pablo, dijo, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así pues, entonces, que la invitación es a considerar que nosotros somos dos en uno, el hombre exterior y el hombre interior. Todo el que ha creído tiene la posibilidad de fortalecer su hombre interior para que el hombre interior tome el control. A fin de cuentas, el hombre exterior se quedará sobre la tierra y será comido de gusanos. Y es el hombre interior el que tiene que ir a entregar cuentas a Dios por las acciones que tomemos en esta vida. Así pues, que yo te invito a que hoy tome la decisión de recibir al Hijo como tu Salvador, de recibir al Señor Yeshua. Cuando tú recibes al Señor Yeshua y obedeces su mandamiento, Dios te da de su Santo Espíritu para que fortalezca tu hombre interior, para que sea el hombre interior quien tome el control de todas tus acciones y reacciones. Todavía hay tiempo mientras estás vivo. No lo dejes para después. Este es el momento. Dios te bendiga.